Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy traemos un tema muy importante y demasiado interesante para la formación de nuestros alumnos en educación media superior y por supuesto para quien quiera cultivarse en estos temas. Tiene que ver con las disciplinas que participan en el estudio del lenguaje que usamos y practicamos en la vida cotidiana. De ahí lo interesante de la exposición. Todo esto en cuanto a un grupo de alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de México nos solicitó aclarar el objeto de estudio de cada una de las disciplinas que a continuación se mencionarán, ya que suelen confundir las unas con otras y precisamente estamos como docentes para aclarar. De manera personal, debo decir que la exposición de estas disciplinas siempre son de vital importancia en la materia de taller de lectura y redacción, ya que es ahí cuando nuestros alumnos que ingresan al bachillerato inician su formación en todos los sentidos. Y por supuesto, en nuestro campo se enseñan e inician a escribir y leer bien. No habiendo más que decir, iniciamos esta exposición. Bienvenidos. Número 1. Fonética. Esta disciplina se centra en los sonidos del habla a partir de su formación, lo que significa que nosotros tenemos órganos que intervienen para la producción de la voz. Ahora, para ello necesitamos del aparato fonador, que es todo un sistema de órganos que intervienen para producir los sonidos del habla. Y este aparato fonador está compuesto por 3 grupos de órganos diferenciados, los cuales son: número 1, órganos de respiración. Ahí se encuentran los pulmones, tráquea y diafragma. Número 2, órganos de fonación: laringe, cuerdas bucales y resonadores nasales y faríngeos. Y número 3, los órganos de articulación: paladar, dientes, lengua, labios y glotis. Todos estos órganos son los que se conjugan y producen los sonidos del habla, es decir, la voz. Y la fonética se centra en ello, en analizar el origen, la producción de los sonidos del habla a partir de todos estos órganos. Número 2. Fonología. La fonología es la parte de la lingüística que estudia los fonemas o descripciones teóricas de los sonidos vocálicos y consonánticos que forman una lengua. Analicemos un ejemplo para que quede clara esta parte de la fonología. Aquí tenemos 2 palabras: la palabra cazar con Z y la palabra cazar con S. Si nos damos cuenta, tienen el mismo número de sílabas y el mismo número de letras. Aquí existe una pequeña diferencia: el fonema Z y el fonema S, que cuando se remonta a su significado va a cambiar completamente en ambas palabras. Cazar con Z significa y está relacionado o relacionada a matar animales. Cazar con S está relacionado a contraer matrimonio. Ese fonema, el fonema Z y el fonema S, aporta una gran diferencia en el significado. Entonces vean cómo una simple letra puede cambiar todo el significado de una palabra. Y por eso la definición dice que estudia los fonemas o descripciones teóricas de los sonidos vocálicos y consonánticos. Después viene, como número 3, la morfología. La morfología se centra en la estructura interna de las palabras desde su formación o composición, a través de su derivación de palabras compuestas por lexemas y morfemas. Recordemos que los lexemas y morfemas pueden ser
prefijos o sufijos o incluso afijos. Ejemplo, analizamos. Tenemos la palabra pan. La palabra pan como tal es un lexema. Ese lexema, esa palabra, si yo le quiero agregar el morfema es, como resultado obtengo una nueva palabra, la palabra panes. Y entonces, como tal, la morfología se va a centrar en la estructura interna a partir más o menos de cuántas partículas está compuesta o están compuestas las palabras que integran, en este caso, un idioma. Puede ser español, puede ser inglés, etc. Número 4. Sintaxis. Esta disciplina se centra en el orden correcto de las palabras y frases, en tanto deben de existir relaciones que expresen significados coherentes. Aquí tenemos dos elementos que no debemos perder de vista: orden correcto y significados coherentes. Vamos a analizar el ejemplo para un mayor entendimiento. Tenemos dos oraciones. La oración número 1 dice: el árbol es verde. La oración número 2 dice: verde el árbol es. Como nos damos cuenta, tienen la misma cantidad de palabras, incluso son las mismas palabras. La única diferencia es que tienen un orden distinto. En la oración número 1, el árbol es verde, creo que no existe problemas de entendimiento. Inmediatamente uno interpreta un significado que es coherente con la realidad, por supuesto. Más sin en cambio, en la oración número 2, verde el árbol es, cuando nosotros intentamos comprenderla, entenderla, nos genera problemas en el entendimiento, lo que significa que tiene un orden incorrecto. Entonces la sintaxis se encarga de darle un orden correcto a las palabras y frases para que expresen significados coherentes y que desde el entendimiento puedan comprenderse desde el primer momento en que son pronunciadas. Incluso aquí tenemos una lámina donde vienen todos los elementos que debe de tener, en este caso, una oración. Continuamos con la semántica. La semántica se centra en el significado literal de las palabras y frases y enunciados. Ejemplo, la palabra vaso nos dice que es una pieza cóncava de mayor o menor tamaño capaz de contener algo. En este caso, la definición, el significado de esta palabra está relacionada al uso que se le da al objeto, ¿ok? Y en ese sentido viene un significado literal. Todas las palabras tienen un significado literal y la semántica se encarga de darle ese significado por obvias razones a través de un estudio que se hace en cada una de ellas. Y para terminar tenemos la pragmática. Esta disciplina se centra en el significado a través del contexto del discurso. Vamos a analizar el ejemplo para que comprendamos esta disciplina. Aquí tenemos en la frase número 1 lo siguiente: no toleraremos más la corrupción. Aquí el punto de la pragmática, del análisis pragmático, está enfocado a el contexto. Por ejemplo, si esta frase la está mencionando un candidato que tiene una mala reputación y que este candidato quiere aspirar a un puesto público, como consecuencia de esa mala reputación, cuando nosotros como receptores la escuchemos, inmediatamente vamos a redirigir y vamos a intentar interpretarlo a través de todo lo que rodea a esa persona. Si estamos diciendo que tiene una mala reputación,
porque quizás se le conocieron ya antes negocios sucios o alguna de estas artimañas. Como consecuencia, nosotros vamos a interpretar en su significado que esa persona no se merece volver a ocupar un puesto público, etc. Todo ese significado que nosotros le estamos dando está dirigido en un contexto específico, en este caso de la persona. Y ese contexto es un significado pragmático. Caso contrario, si la persona tiene una buena reputación, entonces nosotros le daremos un significado positivo a aquella persona quien lo está mencionando. Pero todo esto es relacionado a un contexto que se está viviendo, a un tiempo y espacio que se está en su momento presentando. En la frase número 2, pienso luego existo, René Descartes, como filósofo de la edad moderna, planteó semejante tesis. Este planteamiento, René Descartes, desde su contexto, le dio un cierto significado. Pero si nosotros queremos darle un significado desde nuestro propio contexto en pleno siglo XXI, quizá pueda cambiar, quizá porque lo estamos adaptando a nuestro discurso propio, que es muy diferente al discurso que vivió en este caso René Descartes. Entonces es ahí cuando la pragmática, como disciplina, como ciencia, se encarga de buscar un significado referente al contexto del discurso que se está manejando o viviendo. Y bien, con esto estamos terminando este video y con esto estamos resolviendo las dudas de los alumnos del Colegio de Bachilleres y por supuesto la gente, las personas que nos siguen a través de este canal. Saludos, hasta la próxima.